Se lo digo de antemano, a mí me cuesta ser un evangelista, pero yo empecé el ministerio como evangelista. Así es que no crea, traigo toda la visión evangelística en mi corazón. Aparte, no solamente traigo la visión, sino que también traigo la pasión por el predicar el evangelio a las almas perdidas. Y la verdad que es bien importante el poder hacerlo nosotros, hermanos, constantemente, y pedir a Dios que el Señor nos ayude, nos dé la palabra, ¿verdad? Pero predicar una campaña, pues ya es un poquito más diferente a lo que sería, ¿verdad? El predicar en una iglesia o dar un seminario. Para mí es más fácil dar un seminario que dar una campaña, soy franco, porque el evangelismo es muy fácil. El evangelismo es lo más fácil que hace un cristiano. Si un cristiano no sabe evangelizar, anda perdido en el evangelio, hermano, porque nosotros nacimos para predicar el evangelio. Educar es muy diferente a predicar el evangelio. En el evangelio, ¿se recuerda lo que hablamos en el seminario? Predicamos a Cristo. Y de hecho desarrollamos planes, desarrollamos un plan de presentación del plan de salvación y desarrollamos un plan de seguimiento. Ese es el evangelismo. Y este año lo hemos dedicado completamente al trabajo evangelístico. No se asuste, porque usted va a salir a predicar el evangelio. No se asuste, hermano, porque creo que el hecho de que permanezcamos solamente recibiendo nos afecta más que lo que nos ayuda. Entonces tiene que ver la práctica. O usted avanza o usted se queda rezagado con el resto de los que se quedan rezagados. Pero usted decide, porque Dios es un Dios de decisiones, ¿verdad? Pero no es el tema de hoy, hermanos. El tema es otro. Mientras me hace un poquito más de monitores, por favor, para no resonar allá afuera, por favor, hermanos. Y el tema que le quiero compartir es hermanos, de la experiencia de Israel. Le recuerdo que llevamos una secuencia de 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios 1 en adelante. Hoy estamos en el capítulo 10. La vez pasada creo que prediqué el 9, ¿no? Hermanos, si no me equivoco. Prediqué el 9, ¿verdad? La semana pasada, porque a veces pierdo la secuencia de lo que estoy predicando. Y bueno, en el 9 fue un tema muy importante también. Pero el de hoy nos regresa otra vez un poquito a lo que hemos ya hablado, referente a la experiencia que tuvo Israel. Pero Pablo lo presenta hoy, hermanos, como nuestro ejemplo. Hoy lo pone como modelo para que nosotros aprendamos tanto lo bueno como lo malo. Entonces, hablar de 1 Corintios, para serle bien franco, es hablar de algo muy profundo, pero no vamos a poder profundizar porque desde luego sabemos que en el púlpito aquí no se puede profundizar en lo que realmente la palabra quiere decir atrás de todo lo que estamos viendo. Pero veamos lo que dice la letra para que entendamos un poquitito lo que Pablo dice acerca de la experiencia que él tuvo con los corintios y la razón por la cual le habló al pueblo, exclusivamente al pueblo judío y gentil más que todo, pero al pueblo judío que estaba dentro de lo que era la iglesia de Corintio. Ya hemos hablado que Corintio era un área, hermano, muy frecuentada por diferentes regiones, Grecia, Mesopotamia, todo se juntaba ahí porque era un área de comercio. Pero 1 Corintios, yo quiero que usted vaya conmigo al verso, aunque lo vamos a volver a leer, pero quiero leerlo para que entendamos un poquitito de lo que vamos a estar hablando. Dice: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Ahora note lo que dice el verso 6: estas cosas
Sucedieron como qué? Ejemplo. Diga conmigo, ejemplo. Como ejemplo, ¿para quiénes? Apúntese, por favor, hermano, a usted. Apúntese, vamos. Hágalo. Para nosotros. Para nosotros. Sucedieron como ejemplo para nosotros. Hermanos, nosotros. Para que podamos aprender, dice, pues dice, ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Bueno, que el Señor añada mucha bendición a su palabra, hermanos, en esta preciosa mañana, ¿verdad? Y bueno, estas cosas sucedieron como ejemplo, dice la palabra del Señor, que es lo que debemos de aprender de la experiencia. Da un poquito, cualquier cosita más, por favor, de Israel, hermano, como ejemplo. Entonces vamos a aprender de la experiencia, no de la experiencia en cuanto a la práctica, sino de la experiencia que ellos vivieron para que nosotros podamos aprender, porque ellos tuvieron prácticamente dos cosas que desagradaron completamente al Señor, al Dios de todos los dioses, nuestro Dios, que lamentablemente les impidió a la mayoría de ellos cosechar las bendiciones y las riquezas que Dios les había prometido en Egipto. Pero fueron dos cosas, hermano, que a ellos generales Pablo menciona, que deben de ser para nosotros como una voz de alerta o una señal para que no sigamos el ejemplo que ellos tuvieron. Porque estas cosas, amados, se constituyen desde luego todos esos ejemplos por dos grupos que vamos a estar revisando hoy, pero que son dos ejemplos específicos que el apóstol le menciona a la iglesia de Corintios, que no se deben de seguir. No se deben de seguir. Ahora, yo quiero que usted entienda, hermano, que directamente hablando, el apóstol Pablo está dirigiéndose a la iglesia. Está hablándole a la iglesia. Y aunque nosotros sabemos que Corintio o Corintios no representa a toda la iglesia, representa a una parte o grupos de la iglesia. Le voy a poner un ejemplo para que usted me entienda hoy en día, hermanos. Hoy en día el cristianismo está muy repartido. Por ejemplo, hay movimientos que después de la reforma podríamos decir, nos vamos primero al inicio de la iglesia, que es el cristianismo, que se estableció en el año 33 y fracción, y que se reconoció en el 47 el verdadero cristianismo puro. Y luego después sucedió algo durante siglos que ya hemos hablado de ello, y finalmente en el año de 1516 surgió una protesta, una reforma que le llamaron la protesta, hermanos, de los protestantes, y surge el luteranismo o los luteranos en ese entonces. Pero los luteranos traen muchas cosas consigo que aprendieron de 13 siglos y fracción de una iglesia que tomó control, entre comillas, del verdadero cristianismo, pero que en realidad Dios siempre guardó un remanente. Ese remanente Dios lo conservó siempre. Luego después, en 1737, surge otro movimiento, pero regresemos un poquito, porque en el mismo siglo XVI surgió el movimiento bautista, anabautista, con el movimiento calvinista de Juan Calvino. Ahí surge la tendencia de las corrientes teológicas calvinistas, hermanos, que no podríamos hablar de ello acá, pero hemos tocado bastante sobre de eso. Luego en el siglo XVII, ahora sí entramos al movimiento que surge, que sería el movimiento wesleyano, se conoció en aquel entonces, de la familia Wesley, hermano, que ahí surgen todos los metodistas, de ahí viene la iglesia evangélica, de ahí viene la iglesia nazarena, y luego después vemos en el siglo XVIII y XIX el surgimiento de las iglesias semipentecostales para entrar en el movimiento pentecostal del siglo XIX. Espero que usted me esté entendiendo lo que le digo. Y luego usted va a mirar que ya en el siglo XX a finales entramos en un movimiento neopentecostal. Ahora yo le quiero decir algo, todo eso representa el cuerpo de Cristo. Todo lo que le acabo de mencionar
por muy pequeño que sea, representa el cuerpo de Cristo. Cada uno restauró una verdad en su tiempo. Cada uno restauró, hermano, cosas, o seguimos restaurando cosas que realmente tienen que ver con la iglesia. Bueno, yo quiero que usted entienda la picture, la figura, perdón, hermanos, en cuanto a esto, de que Pablo se enfrentó a lo mismo. Había diferentes tipos de movimientos cristianos, pero era una sola iglesia. Esta iglesia, la de Corintios, es muy señalada, si bien es cierto, porque usted se da cuenta que en el capítulo 1 Pablo habla que había sido enriquecida en toda palabra, en todo don, en toda ciencia. Pero ya en el capítulo 2, capítulo 3, usted va a mirar que empieza a manifestar que era una iglesia pleitista, una iglesia divisionista, una iglesia, hermano, que peleaba por los apóstoles, por los ministros, por los nombres famosos. Somos de tal nombre, ¿me entiende, hermano? Y todo eso, en vez de edificar, estaba causándoles un daño, una gran, podríamos decir, herida que no había sanado. Ya en el capítulo 3, Pablo tiene que exhortarles y decirles que dejen de conducirse como hombres naturales, que siendo, aunque son niños, deberían de conducirse como personas espirituales. Bueno, nomás le relato esto para que usted se dé una semi-idea de lo que le quiero plantear. Que Pablo tuvo la misma situación que tenemos hoy en día en la iglesia. Hay diferentes líneas de pensamiento, hay diferentes ministerios, diferentes concilios, pero todos llevan a Cristo Jesús. Todos predicamos el evangelio. En lo que no nos dividimos es en predicar al Cristo que salva, al Cristo que redime, al que murió en la cruz del Calvario por nosotros, al que resucitó entre los muertos al tercer día. En eso no nos dividimos. En todo lo demás podemos estar, hermanos, con diferencias y etcétera, etcétera, pero no podemos estar divididos en cuanto al sacrificio de Cristo, porque es lo fundamental. Y por eso usted va a darse cuenta que Pablo mismo, en el capítulo 10, del capítulo 3, perdón, verso 10 en adelante, empieza a decirles a los corintios: yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento que ya está establecido, ¿correcto? ¿Quién puso el fundamento? Otra iglesia, los apóstoles del Cordero. Puse el fundamento que ya está establecido, el cual es Jesucristo, ¿correcto? Entonces Pablo empieza a hablar y decir, de manera que si alguno edifica sobre otro fundamento que no sea Jesucristo, empieza a hablar de la obra que va a ser probada. Porque si alguno edifica, dice, con oro, plata, piedras preciosas, heno, paja o hojarasca, el día probará la obra de cada uno. Fíjese que peligroso, hermano. Es pensar que estás tú trabajando bien y de repente te des cuenta que no trabajaste bien. Entonces, Pablo empieza hablándoles, hermanos, a los corintios, porque había un problema con esta iglesia que, aunque manejaba todos los dones, era una iglesia carnal. Y cualquiera podría señalarla como la iglesia carnal y pleitista. Y había de todo, hermano, en la iglesia de Corintios, lo que no se puede imaginar. Había de todo. Sin embargo, la iglesia de Corintios es la que se manifiesta, usted se da cuenta, que manejaba todos los dones del Espíritu. Y creía también en los ministerios. Y hay muchos movimientos que no manejan los dones ni creen en los ministerios. Entonces cualquiera podría decir que la iglesia de Corintios estaba completamente mal, y también lo podría decir yo. Sin embargo, tenía cosas muy buenas Corintios, que creían los dones y creían los ministerios. Pero había un gran conflicto, hermanos. Es que se había convertido en un ejemplo para muchas iglesias, pero un ejemplo a no seguir. Es lo que le quiero mencionar. Corintios, una iglesia que se convirtió en un ejemplo a no seguir. Entonces, hablemos rápidamente, hermanos, de estos dos grupos que habló Pablo, que son ejemplos que se constituyen para nosotros en estos grupos. El primero sería un grupo que vio las manifestaciones
hermanos, pero que no son prueba de estar agradando a Dios, porque puede ser una cobertura de Dios. Entonces, yo quiero que usted me entienda que a veces pensamos y anhelamos tanto los dones, etcétera, etcétera, pero yo creo que los frutos son mejor que los dones hasta cierto punto. Los dones son importantes, pero los frutos son más importantes que los dones. Los verdaderos frutos. Porque le voy a explicar por qué. Porque los dones edifican a la iglesia, pero los frutos manifiestan tu calidad de cristianismo. ¿Me explico, hermanos? Esta es la gran diferencia de que Pablo les está diciendo: señores, ustedes vieron la gloria de Dios, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay dos cosas que necesito que revisen, porque se han convertido en ejemplo de que, si bien es cierto, han visto la gloria, de que, si bien es cierto, han visto la gloria, las manifestaciones del Señor, pero no están agradando a Dios. Eso, hermano, quiero decirlo para los que se jactan de muchas lenguas o de tener muchos dones. Aunque sanes enfermos, Judas sanó enfermos y aún así se perdió. ¿Me está entendiendo, hermano? Mire cuán importante no es decirle: Señor, dame dones, sino que es más importante alinear nuestra vida con Dios en obediencia para que el Señor empiece a revelar los frutos y los dones se manifiesten para edificarte a ti y a la iglesia. Aleluya. Ahora, el segundo grupo que Pablo habla es el grupo que habla del desenfreno del pecado en la iglesia. Ni quiero hablar de esto porque estamos en público, hermano, pero en realidad podríamos mencionar bastante lo que sucede en la iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia de Corintios, estoy hablando de la iglesia generalmente hablando, donde tenemos que lidiar con situaciones de estos dos tipos constantemente. Pablo lidió con ellos. Y eso, estamos hablando de casi 2000 años, hermano, de antigüedad, con lo que Pablo lidió. Entonces yo quiero que vayamos entendiendo lo que la Biblia enseña, que la experiencia de Israel es nuestro mayor ejemplo, y el apóstol se lo refiere a los corintios de una manera específica, hermano. Ahí, a manera de sacarlos de las prácticas idolátricas mezcladas con el cristianismo, las cuales los corintios seguían y practicaban ya como cristianos. Mire, hermano, póngale nota ahí, por favorcito, a todo lo que aprendió iba a decir de la Babilonia, pero ya lo pensé, ¿verdad, hermanos? Porque a veces no pensamos que en realidad es una rama de la Babilonia, pero sí, hay muchas prácticas dentro de las iglesias cristianas que no están escritas en la Biblia, que fueron aprendidas durante la esclavitud y la usurpación, que cuando vino la reforma se arrastraron al nuevo cristianismo que representaba el cristianismo del principio. Espero que me dé a entender con lo que le menciono para no entrar en ello, hermano. Pero hay demasiadas prácticas en la iglesia que muchas iglesias parecieran que no son cristianas. Pareciera que son hijas de la señora que ya usted conoce, ¿no, hermanos? Pero bueno, no vamos a entrar en ello. Pero Pablo viene hablándole a la iglesia referente a todas esas cosas, porque les dice: señores, para el resto de la iglesia ustedes se han convertido en un modelo. Y por eso les dice: no se olviden que Israel para nosotros fue un ejemplo que no debemos de seguir, hermanos, nosotros prácticamente. Vamos a ver lo que dice el capítulo 10 y quiero que veamos rapidísimo el verso, desde el verso 1 en adelante otra vez. Pablo les dice a los corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis, diga conmigo, no ignorar, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos, hermano, fueron bautizados. ¿Qué más dice? Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces,
yo quiero que usted vea en sí el verso que Pablo les está refiriendo a una iglesia que se había convertido en un mal modelo, que manejaba dones y todo lo demás, pero carecía de frutos. Carecía de frutos, hermano. Los cultos habladores de lenguas, hermano, y profecía y palabras, ahí les sacaban hasta los trapitos sucios y los limpios, hermano, en Corintio. Pero eso no representaba que fuera una iglesia santa y que fuera una iglesia espiritual. Ahora, yo quiero que usted vea que dice que todos bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, el Señor. Entonces vamos a ver que en este primer grupo hay 5 cosas de las cuales debemos de considerar como un modelo, un ejemplo a no seguir. La primera que Pablo menciona es que dice: no se olviden ni ignoren que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube. Mi hermano, estar bajo la nube significa que todos experimentaron lo mismo, la gloria de Dios. Pudieron haber estado en cultos de esos llenos de dones hermosos, hermano, pero eso no los cambió. Miraron la columna de fuego que se les paró para detener a los israelitas, a los egipcios y a Faraón, hermano. Miraron cómo se abrió el mar. Miraron cosas extraordinarias en el cielo y en la tierra, y no los cambió. No los cambió. Ninguna de esas cosas. Y los corintios estaban concentrados, me imagino yo, en ese modelo. Y Pablo viene y les dice: no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Estar bajo la nube es estar bajo la chequina, la misma presencia de Dios, haber conocido a Dios, hermano, de cerca. Todos pasaron, dice, el mar. Todos. Se lo voy a leer este verso para que usted lo pueda tener ahí, aunque usted lo puede revisar en casa, pero yo se lo quiero leer. Éxodo 14, verso 21 y 22. Mire lo que dice acerca de este punto. Vamos a ver, 21, 22, acá está. Dice: extendió su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca. Y fueron divididas las aguas. Y los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Amados hermanos, yo nunca he visto esto. Nunca lo he visto. Pero hubo un pueblo que sí lo miró. Un pueblo que vio sobrenaturalidades. La iglesia de Corintio estaba concentrada solamente a que la gente hablara lenguas, hable sus lenguas. Con mucha gente no se ha dado cuenta usted de eso, hermano. La insistencia: hable las lenguas, sáquela, diga gloria a Dios, dígale, diga algo, dígalo. ¿Qué ve? Veo, hermanos, ¿para qué le cuento? Vaya, ore por los enfermos. Amén, está bien, oremos por los enfermos. Pero si Dios no te respalda para sanar enfermos, ¿por qué vas a querer que Dios sane a fuerza tuya o a capricho tuyo, hermano? Así estaba Corintio. Todo era sobrenaturalidad. Era una iglesia mística, para que mejor me entienda. Pero se habían olvidado que Israel miró más milagros que ellos, y Dios no se agradó de ellos. No de todos, de la mayoría de ellos, dice la Biblia. Y miraron milagros. Por eso Pablo les explica y les pone como ejemplo las experiencias, hermano, de los padres del pasado, que miraron en realidad mejores milagros que ellos y nosotros, y aún así se rebelaron en contra de Dios, viendo todos los milagros que vieron. Por eso, hermano, está bien que Dios lo use para sanar enfermos. Está bien que el Señor le dé el regalo del don de lenguas, o que hable en lenguas a usted,
pida a Dios que alguien las interprete. Está bien que Dios le dé el don de profecía, está muy bien todo eso. Pero yo quiero decirle algo. La mejor insistencia que debemos de tener es: tienes que cambiar, tienes que dejar tu vida del pasado, tu mente del pasado, tu conducta del pasado. Tienes que dejar el paganismo, la idolatría, el satanismo, la conducta del pasado. Más que hables 1000 lenguas, mejor da un fruto verdadero de un verdadero cristiano en la iglesia del Señor y allá afuera. De nada le sirve a alguien que sane enfermos en la iglesia, hermano, o que profetice o hable lenguas, si tiene un mal testimonio en el mundo. Así estaba Corintios. No le importaba, hermanos, el testimonio, le importaban cuántos milagros, cuántas lenguas se hablaba en la iglesia, cuánto se miraba de Dios, y todo eso es importante. Sin embargo, la prioridad de Dios para ti es que entiendas que tienes que dar fruto. Pero si tú no tienes fruto ni señales, hermano, tienes que cambiar tu evangelio. Tienes que meterte y buscar inmediatamente al verdadero evangelio, porque te has equivocado de evangelio. No sé quién te enseñaría ese evangelio, o dónde lo encontraste, o cómo lo fabricaste. Pero si no tienes dones y no tienes frutos, debes de pensar en cambiar inmediatamente de la forma que has interpretado el evangelio. ¿Me está siguiendo, hermanos? Porque esta gente vio cosas extraordinarias. Y Corintios era una iglesia que miraba, hermano. Ahí le leían de todo. Así como hay movimientos, hermano, que usted entra y le leen de todo. Pero yo quiero ver qué hace afuera de la casa ese que le lee de todo. ¿No será que en la calle también lee la mano? ¿También le tira las cartas al otro? Yo le he contado a usted que una vez yo andaba comprando un vencito, hermano, para la iglesia. Hace años atrás. Yo ya se lo he contado, pero se lo voy a volver a contar, por amor a los que no lo han escuchado, ¿verdad? Y bueno, recuerdo que andaba comprando un vencito, hermano. Llegué a una casa y cuando veo, tenía un letrero de venta, $900. Dije yo, de aquí soy. Es lo que busco, pequeño y que no gaste mucho gas. Y me meto. Y el hombre me miró que estaba yo viendo el ven y salió. Y me dice, ¿le puedo ayudar en algo? Sí, le dije, estoy interesado en comprarte tu ven. ¿Qué le duele? Me dice, no, el ven está bien. Todo está bien con el ven, nomás que ya no lo uso. No, te lo quiero comprar. Bueno, pues hagamos trato, etcétera. Perfecto. Terminamos de hacer el trato, hermano, por el ven. Y ya me iba yo cuando me dice, ¿no quieres que te lea la mano por $5? Yo le dije, qué barato, ¿verdad? No, yo no dije eso, hermano. Pero ganas me daban. Y yo me volteo y le digo, no, muchas gracias, no necesito que me digan lo que yo ya sé de mi vida, ni tampoco de mi futuro. Mi pasado no me interesa. A mí cada rato me ha pasado eso, hermano, que me agarran personas que me quieren leer la mano, no sé qué querrán leer de mí, hermano. Pero bueno, recuerdo que ese hombre me dijo eso y yo le dije, no, muchas gracias. Y él me dijo, me dice, ya sé quién eres. Así me dijo, tú eres cristiano. Yo le dije, por la gracia de Dios. Me dice, yo también soy cristiano. Así me dijo, hermano. Mira, me dice, los días lunes yo utilizo mi casa. Utilizo mi casa para el discipulado de mi iglesia. Vienen a discipular, aquí tenemos un discipulado, pero el resto del día tiramos las cartas y leemos la mano. Dije yo, Dios mío. Dije yo, bonito discipulado tiene ese pastor. Y me mencionó quién era. Pero yo he conocido cosas extrañas, hermano. Yo le conté cuando andaba con un pastor también, ¿verdad? Que otra persona me quiso también leer la mano, hermano, en un yarcel. Se lo voy a contar porque quiero avanzar rapidísimo. Así rapidísimo. Se lo tengo que contar, hermano. Me va a disculpar, se lo tengo que contar. Ya andamos centrados. Y andaba con un pastor, andaba buscando una sala para su casa. Y de repente el pastor me dice, mira vos, ahí hay una salita. Yo le digo, detengámonos, y nos paramos. Cuando llegamos ahí, usted sabe, como buen comprador, llegamos despistados, ¿no? Viendo otras cosas, hermano, para que no nos agarren rapidísimo. Y al final terminamos en la sala.
Se acercó una jovencita, una muchacha, unos 29, 30 años tal vez, y me dice, ¿le interesa la sala? Le dije, a mi amigo le interesa la sala. Dice, ¿cuánto quieres por ella? No, pues que quiero tanto. Ok, pues la verdad se me hace un poco cara, dijo el pastor, pero yo creo que la voy a pensar. Ok, está bien. Ya nos íbamos, hermano, cuando la muchacha dice, ¿no quieren que les lea la mano y les diga su futuro? Y yo me volteo y le digo, bueno, pues estos que traen, ¿verdad? Y yo le digo, no, mija, muchas gracias. Yo ya conozco mi futuro. Nosotros somos ministros del evangelio. No necesitamos de eso, le dije yo. Y la joven se voltea y me dice, pero yo también soy cristiana. Y yo le digo, ¿tú eres cristiana? Sí, también soy cristiana. Y soy la profetisa de la iglesia donde voy. ¡Ja! Dije yo, bonita cosa. Nomás para que se dé una idea, hay que tener cuidado aún con aquellos que te dicen, así te dice el Señor. Hay que verle primero los frutos, a ver si así dice el Señor. Lo primero. Y Corintios estaba en esa onda. Todos decían, a ver, pastor, como un día me agarró un joven, pastor, venga, así me agarra uno por aquí que no quiero ni verlo, hermano. Así de repente, pastor, venga, me dice, venga, mire que tuve un sueño, interprétemelo. Yo le dije, ¿a ti quién te dijo que yo soy intérprete de sueños? No, es que fulano de tal me dijo que usted tenía el don para interpretar sueños. ¿Y quién te dijo? Fulano de tal. Yo le dije, pero yo creo que estás equivocado, hermano, con la persona. ¿Qué no se llama usted? ¿Enrique? No, le dije, yo me llamo Tito. Ay, disculpe, usted es el pastor equivocado. Está bien, a veces uno le atina a los sueños, hermano, y tiene por la experiencia, la madurez de poder decir, creo que esto significa esto y lo otro, pero no significa que uno tenga el don para que lo busquen a ver qué le vamos a revelar. Si Dios no te habla a ti, pues a veces menos a nosotros, hermanos, en lo que te dice. Yo me responsabilizo de lo que Dios me hable a mí. Me da un sueño, yo le pido a Dios que me dé la interpretación. Pero eso de andar buscando la sobrenaturalidad todo el tiempo, hermano, siempre, hermano, yo le digo claramente, a mí me queda claro que hoy en día hay muchos brujos que profetizan en el nombre de Dios, que su profecía es nula para mí porque no son de Dios. Aunque se llamen ministros de Dios, no me interesa. O profetas, yo reconozco, hermano, yo crecí en un movimiento profético inmenso. Estuve 14 años y fracción sumergido. No voy a traer el discernimiento para discernir y pesar una profecía. Uno sabe cuando Dios habla, porque el Espíritu te lo conecta, te lo dice. El Señor te está hablando. Especialmente cuando Dios, hermano, viene con un auge poderoso. Seguro que lo tengo, claro que sí. Lo vivimos, hermano. Pero bueno, Corintios estaba metido en la sobrenaturalidad. Y Pablo les habla y dice, señores, no quiero que ignoren que nuestros padres todos pasaron bajo la nube, todos atravesaron el mar. O sea, todos vieron, hermano, la gloria de Dios. Todos, no faltó ninguno. Vieron cosas que usted y yo no hemos visto. Usted y yo no las hemos visto, hermano. Todas esas cosas. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Dos cosas muy importantes. Usted se va a Éxodo 13, 21. Ahí usted va a mirar ahí que habla de la nube, hermano, que de día se convertía en una nube que refrescaba y de noche se convertía en una nube de fuego que alumbraba el camino, hermano, de los israelitas para que no se detuvieran en su caminar. Ellos no tomaban vacaciones, señores, no tomaban descanso del evangelio. Ellos estaban alertas día y noche. Amados hermanos, mire la importancia de estar siempre conectados con Dios. Cuando sales de la iglesia te conectas. Cuando estás en la iglesia te conectas. Cuando te vas a tu trabajo sigues conectado. Cuando sales de tu trabajo sigues conectado. Cuando viajas
sigues conectado, no sacas a Dios aunque te vayas donde te vayas. Por eso el Señor les dice de día y de noche, para que su camino no se detuviera. Pero esto nos habla de dos bautismos: el bautismo en el Espíritu Santo, que habla Éxodo, hermanos, y el bautismo en agua. Este fue el único bautismo masivo que la Biblia registra, el único. Ahí fueron miles y miles, hermanos, que cuando pasan el Mar Rojo, el Señor los bautiza por masas, por masas. Pero ya leyó el verso, amados hermanos, de Éxodo 13, 21, 22. ¿Verdad que dice que de día era una nube que les refrescaba del sol, y de noche una nube que les alumbraba para que no se detuvieran ni de día ni de noche? Es como cuando uno viaja, ¿verdad, hermanos? A largas distancias, de repente uno dice quiero llegar temprano y se traspasan el volante. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? ¿Uno nunca ha viajado así, hermanos? Que de repente usted va viajando y el otro le brinca así inmediatamente. A mí me tocó ir con algunos cuando viajaban así, hermanos, a lo largo, que íbamos a las campañas y nos íbamos en grupo, y de repente teníamos que llegar a tal hora, pues ahí mismo, hermano, en el freeway, rácalas. Qué imprudencia, pero de alguna manera no se detenían, ni siquiera hasta cuando se detenían a echar gas. Eso tiene que entender el cristiano, que el cristiano no debe de reposar, porque si tú reposas, el adversario te gana terreno, y cuando menos esperas, ya traes en tu corazón la cizaña que de ahora tiene que arrancarse de otra vez, o ya traes contaminaciones que te están estorbando porque ni cuenta por el descuido que te diste. El enemigo avanzó y te contaminó. Léase Mateo capítulo 13, ahí está. Cuando los ángeles mismos le preguntan, a los siervos, mejor dicho, le preguntan al Señor: Señor, ¿que no sembraste trigo en tu campo? ¿Y por qué es que ha crecido también la cizaña? Oh, es que mientras los hombres, dice, dormían, oiga bien, el sueño espiritual, mientras los hombres dormían, vino un enemigo y les sembró cizaña. Hermano, la cizaña es muy parecida al trigo. Hay enseñanzas que son muy parecidas al evangelio, pero no son de Dios. Ten cuidado con eso. Enseñanzas que te permiten a ti relajarte, ir caminando, hermano, de rodillas o detenerte. Son enseñanzas que no son de Dios. Son enseñanzas que le dan lugar al adversario. Número 4, todos comieron el mismo alimento espiritual, que era pan de ángeles, dice Salmos 78, 25. Hermanos, el maná que se introdujo al arca del pacto, Éxodo 16, 34. Usted sabe que se metieron 3 elementos al arca del pacto. ¿Cuáles fueron los 3 elementos? El maná, que descendió del cielo por 40 años a Israel. ¿Qué más? La vara de Aarón, que probaba su sacerdocio ante el pueblo que negaba que era sacerdote, que reverdeció de una noche a otra y hasta frutos dio almendros, hermano. Una vara simple, seca. El Señor lo probó. Y ahí se introdujo también las tablas de la ley que Moisés le recibió de parte de Dios por segunda vez en el monte. Porque las primeras las quebró ante esta situación de 1 de Corintios 10. Ante la ira las tronó, hermano, aunque Dios las hubiera escrito con el dedo de su mano de cólera. Por 40 años comieron este alimento en el desierto. Éxodo 16, 35. Usted puede buscar los pasajes, ahí está todo. Se los estoy regalando, haciéndole fácil el estudio, para que usted le dé seguimiento en su casa y crezca, hermano, con fundamentos bíblicos de lo que la Biblia dice. Todos comieron el alimento espiritual, que era pan de ángeles, maná. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Como parte del pacto que Dios hizo de alimentarlos, de sostenerlos, de decirles: va a llegar el día que voy a mandar el verdadero maná que desciende del cielo. Y llegó ese día. ¿Se acuerda usted de ese día, hermanos? Un día cuando Juan el Bautista se paró y les dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Y lo presentó
como el Cordero de Dios. ¿Por qué era el Cordero? Porque el Cordero representaba el pacto de liberación que Dios había hecho con Israel, de sacarlos. Era la señal perpetua que tenían que celebrar la Pascua, lo cual la iglesia tradicional ha convertido en su Pascua. Pero usted no le crea, y le han agregado una famosa Semana Santa, tampoco le crea. Si bien es cierto, hay acontecimientos que sucedieron que respetamos con todo el corazón, pero no estamos de acuerdo, la iglesia verdadera de Cristo, en que nuestros niños se concentren en esa temporada, andar buscando huevos pintados, andar con conejos, hermano, o que alguien vuelva a crucificarse pensando que esa sangre va a representar al Señor. No, señores, ese no es el evangelio. El evangelio de Cristo es Jesús crucificado y Jesús resucitado y Jesús ascendido y llevado al cielo y sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por todos nosotros que todavía vamos en este caminar. No es una fiestita barata cualquiera para que la iglesia se entretenga en estas tonteras. No, señores, es mucho más que eso. Por eso ahí se hablaba del Cordero que quita el pecado del mundo, que tenía que comerse todo. Pero en el arca se hablaba del maná. Mire qué importante es entender, hermano, que iba a descender del cielo. Y Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el pan que descendió del cielo, el maná, y todos murieron. Así le dijo. ¿Y qué le dijo? Yo soy el verdadero maná, el verdadero pan que desciende del cielo. El que de mí coma no morirá jamás. Y la gente se extrañó y dijo: pero ¿cómo te vamos a comer? Es que la gente no tenía los sentidos espirituales abiertos, hermano. La gente no entendía, hermano, las cosas del Espíritu en lo absoluto. La gente no estaba entendiendo, hermanos, lo que realmente el Señor estaba estableciendo. Pero usted y yo ya estamos grandecitos para entender todo esto, ¿no? Hermanos, de Éxodo 35, 16:35, perdón, donde está todo escrito. Y Pablo lo pone como ejemplo para la iglesia. Entonces, Corintios nos modela a nosotros la parte negativa, hermanos, y a la vez la positiva. Si usted se da cuenta de una iglesia que estaba llena de los dones, pero no por eso garantiza que sea espiritual o que Dios esté agradado con la mayoría de ellos. No, no significa eso. Puede que haya alguien que lamentablemente no haya entendido que Israel fue un ejemplo para nosotros y que esté haciendo exactamente lo mismo en una iglesia donde tiene dones, donde tiene, hermano, manifestaciones de parte del cielo y que no la esté entendiendo. Puede ser. Está bien, busque los dones. Yo le insto a que busque los dones, pero busque la llenura del Espíritu Santo con frutos. Búsquela. Vamos adelante rapidísimo. El quinto hecho que ellos vivieron fue que dice que todos bebieron la misma bebida espiritual de la roca que los seguía, porque tenían agua portátil, hermano. Yo le pongo. Es como decir, ¿cómo le podríamos decir? Tenían su propia fuente, hermano. E Israel caminaba por el desierto y donde quiera. Mire, yo lo que quiero que usted entienda con este ejemplo que Pablo está diciendo es que Israel menospreció haber visto la gloria de Dios, menospreció haber pasado por el mar, menospreció haber comido el maná del cielo y menospreció el haber bebido el agua de una forma sobrenatural. Por eso yo le digo a usted, donde quiera que usted vaya, no deje de beber el agua. Espero que la roca le siga y no que usted sea parte de la roca. Donde quiera que usted vaya, que la roca lo identifique y diga: allá va mi pueblo, le voy a dar sustento, le voy a dar de beber, y que usted pueda beber del agua que habla la palabra del Señor. Oiga lo que dice Éxodo 17, 5, 6. Jehová respondió a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos ancianos de Israel
Toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el río. Óigame bien, la vara representa la autoridad, si bien es cierto. Y ve allí, y yo estaré sobre ti, sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella, ¿qué dice? Aguas, para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, porque el pueblo estaba quejándose con Moisés. Y estaban a punto, hermano, de agarrarlo y apedrearlo, porque tenían sed. Y la culpa se la estaban tirando al Moisés. Habían blasfemado, habían murmurado, habían dicho todo lo que quisieron, al grado que llegaron a la violencia. Y con piedras en mano, hermano, Moisés tuvo que decirle: espérenme, señores, me voy a ir a orar, tengo que ir a hablar con Dios. Y Moisés se va a hablar con Dios, y el Señor le da estas instrucciones: la vara que usaste para abrir el mar, úsala para tocar la peña. Usted ya conoce la historia, la otra historia, que Moisés golpeó la peña y dijo: ¿hasta cuándo os haremos sacar agua? ¿Hasta cuándo os daremos de beber? Dice otra versión. Usted ya sabe que la actitud no era la correcta, y por eso el Señor le dijo: miras esta tierra. Cuando llegaron después de 40 años, digo: sí, no vas a entrar ahí aunque te lo prometí. Pero el pueblo que has sacado, que creció en desierto, ellos poseerán la tierra que yo les prometí a los que saqué de Egipto. Y así fue. Solamente la nueva generación fue la que entró a poseer la tierra de Canaán, a excepción de Caleb y de Josué, que eran los líderes de Israel. Porque los que nacieron en el desierto fueron los que poseyeron la tierra de las promesas. Espero que me entienda la gran figura que está ahí. Los que salen de Egipto tienen que ser depurados en los desiertos. Pero los que nazcan en medio de desiertos, luchas y pruebas, nuevas criaturas diferentes, son los que entrarán a poseer la tierra de las bendiciones. Los nacidos de nuevo. Pero bueno, ahí está. El Señor, Pablo le dice: este es el ejemplo que ustedes no tienen que seguir. Porque Israel estuvo bajo la nube, pasaron el mar, vieron la gloria de Dios. En pocas palabras, todo lo que vieron, hermanos. Y sin embargo, no les sirvió de nada, porque no agradaron al Señor. En 1 Corintios 10, 1, 6, Pablo nos dice que los israelitas tuvieron acceso continuo a la fuente de una manera sobrenatural de agua y de alimento. Quiero decirle que esa fuente portátil, hermano, que yo le llamo fuente portátil, Israel tenía una leyenda que hablaba de eso. El doctor A.T. Robertson dice: los rabinos tuvieron una leyenda que el agua en realidad siguió a los israelitas por 40 años en una forma, un fragmento de roca de 15 pies, imagina usted, hermano, de alto, que siguió a la gente y brotó agua. ¿Será que Dios puede hacer eso? Si por su palabra se sostiene la tierra, por su palabra. Y hay una leyenda que hablaban así. Y los rabinos dicen del maná, hermano, que tenía la capacidad para poder saciar el gusto del corazón del pueblo. Tenía la capacidad, es lo que dicen los rabinos. Y usted sabe que ellos en esta parte nos ganan, porque ellos tienen historia. Nosotros tenemos la semi-historia cuando ellos tienen la historia, en cuanto a todas estas cosas. De manera que cuando la gente iba a levantar el maná, hermanos, para comer, llegaba a su casa y lo preparaba y hablaba con su familia: señores, ¿hoy qué quieren comer? Hoy queremos comer una carnita asada. Perfecto. Preparaban el maná y el maná sabía a carne asada. Esa era la capacidad que tenía el maná, hermanos. Se convertía de una forma sobrenatural. Esto es lo que enseñan los rabinos. Ahora, cualquiera puede dudar de esto, porque con una mente, hermano, natural, pues es una locura. Es como lo que dicen los teólogos que van a las grandes universidades, que se meten tantos libros, hermanos, y que forman a muchos que
Después andan por ahí predicando tonteras de que en el tiempo, en cierta temporada del año, el mar por donde pasó Rojo, por donde pasó Israel, bajaba tanto la marea que se formaba como un, ¿cómo le llaman? Un monto, o, no sé cómo le llamarle esa cosa de arena, hermano. Cuando bajó la marea, Israel pasó por ahí, es lo que dicen. Otros dicen que el agua bajaba a tal grado que le llegaba solamente a los tobillos. Y me acuerdo un día que estaba hablando con uno y yo le dije, mira qué milagro más grande, que dice la Biblia que Faraón y sus carros se ahogaron con el tamaño del agua de los tobillos. ¿Cómo sería eso? Le dije, esas son las locuras que el hombre, cuando no tiene una mente espiritual, todo lo quiere meter a la razón. Pero quiero decirles algo: lo de Dios y lo espiritual no se razona, se cree y se acepta para que se reciba. Y se va a mirar, hermano, la evidencia. Es como cuando el Señor te tocó y naciste de nuevo. Tú no miraste tu nacimiento, pero de repente te sentiste que fuiste una persona diferente, que ya no puedes volver a ser la misma. Y luego cuando Dios te empieza a visitar, te empieza a confirmar y decirte, yo soy el que te llamó, como a Pablo, ¿se recuerda? Que le salió cuando iba camino a Damasco a matar cristianos, capítulo 9 de Hechos, hermano. Y de repente lo tira del caballo una gran, tremenda luz, más resplandeciente que el sol, a plena luz del día, junto con los que iban con él. Y escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, qué difícil te es dar coces con el aguijón. Cuán difícil. Le dice, ¿por qué me persigues? Cuán difícil ha de ser dar cosas con el aguijón. Le dice cuando defiende su punto, el capítulo 25 de Hechos, usted lo va a mirar ahí, que está con Agripa, con Festo, hablando. Pero Pablo habla de su experiencia. Después de que el Señor lo tumbó, lo cambió. Así andábamos nosotros, hermanos, en nuestro estilo de vivir, sin entender lo sobrenatural de Dios, y de repente nos rendimos al Señor, o a Dios le plació, nos halló en el camino, etcétera, etcétera, y nos cambió. ¿Cómo sucedió? No lo sabemos. Lo cierto es que en el alma y en el espíritu hay una huella, hay un sello, hay algo que nos dicta y nos dice, no te preocupes, yo tomé tu lugar. Ibas a la condenación, pero ahora yo fui condenado para que tú seas libre de culpa. No te preocupes, el infierno era tu lugar, pero yo tomé tu lugar para que tú no vayas a ese lugar. No te preocupes, aunque todos te digan que eres imperfecto y que posiblemente no rinde las características de otros, pero tú eres mi amado, el que yo te he amado y te he lavado con sangre preciosa. Y sabe algo más interesante, y he escrito tu nombre en el libro de la vida allá en los cielos, para que cuando tú llegues tu nombre se escuche. Aleluya, qué glorioso saber esas cosas. Por eso no podemos dejar a la iglesia en el mismo estado. A veces, hermanos, tenemos que ser fuertes. Mira Jesús, un día entrando al templo, hermano, yo nunca he hecho eso, pero ganas no me faltan, le cuento. Llegó un día, hermano, miró a los fariseos y cambistas en el templo y de repente dijo, ¿y ustedes what's going on with you guys? Así les dice. Bravo el Señor, hermano. Venía pero con todo, hermano. No crea que el Señor llegó. ¿Y ustedes qué les pasa, señores? ¿Qué les sucede? ¿Por qué están aquí vendiendo, haciendo conversión? ¿Qué es eso de vender palomas? No, el Señor llegó fuerte. Dice que entró al templo y cuando miró, ¡ras! ¡Fum! Tiró las mesas, hermano. Y les dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en un nido de bandidos y de ratas, le dijo el Señor. Las ratas las agrego yo. Es lo mismo. Y luego se le levanta a uno, pero ¿por qué haces esto, Jesús? Te me revelas, préstame el látigo. Lo agarró el Señor. Ras, hermano. Yo nunca he hecho eso. Y empezó a latillar. Léase la Biblia. Dice que agarró a chicotazos a todos los que estaban ahí. ¿Quién no sale ante los chicotazos, hermano?
Dejemos eso. Leas el Nuevo Testamento. Está lleno, hermanos, de expresiones que la palabra del Señor. En una ocasión Pablo se cansó de un tipo. ¿Se recuerda usted del tipo? Hermano, a mí me dan ganas de hacer eso a veces también. Eso sí lo puedo hacer. Eso sí se lo garantizo que lo puedo hacer. Se lo garantizo que lo puedo hacer porque no le voy a contar esto mejor. Pero le voy a decir la Biblia. Cuando Pablo va predicando y de repente una mujer sale al encuentro y le dice: estos hombres que os predican este evangelio son siervos del Dios Altísimo. Óiganlos. Hermano, el mensaje estaba bien, ¿correcto? Lo que no estaba bien era el vaso. El mensaje estaba bien. Y Pablo por 3 días con Silas escuchando el mensaje. Estos hombres que os predican este evangelio son siervos del Dios Altísimo, escúchenlos. Y la mujer hablaba hasta que Pablo dijo: bueno, espérame un segundo, está bien lo que dice, pero me parece que no está bien lo que hace. Y entonces Pablo, de repente al 3er día, le dijo: espíritu pitonizo, en el nombre de Jesús, suéltala ahora mismo. Y la mujer cayó endemoniada. Y cuando los hombres vieron, hermanos, el hecho, se encendieron. En vez de glorificar a Dios, planearon cómo matarlos por un hecho bueno. Porque había una mujer que no era digna de predicar el evangelio, porque en su boca no sonaban bien sus palabras por lo que hacía. Y si algo le molesta a un ministro, hermanos de Dios, es que alguien utilice mal la palabra, especialmente cuando tiene oídos para oír. Yo tengo que poner este ejemplo. Ayer estaba en la iglesia allá descansando en Ken, después de todas las actividades que tuvimos varias. Llegó un joven a la iglesia y yo miré que yo estaba en la oficina haciendo otras cosas y de repente miré por ahí y miré que mi esposa estaba bien entrada. No, que mira, que el Señor te ama, que esto, y todo estaba bien, hermano. Pero el tipo estaba bien, usted ya sabe, bien entrado. Yo por cuidar a mi esposa, ¿verdad? Porque tengo que cuidarla, hermanos, es la única que tengo. Y tendré para toda la vida, aunque a algunos no les guste. Gracias a Dios, ¿verdad? Dije gracias a Dios, amén. Llegué y me paré así y escuchando a mi esposa: no, que mira que el Señor te ama, que la Biblia, que esto, que lo otro. Y el otro: es que mire, déjeme, le explico, decía el hombre. Yo me le quedé viendo y dije: ay, mi esposa, pobrecita, dije yo entre mí. Ay, queriéndole predicar a este muchacho que no le entiende ni papa, dije yo. Ese andaba más ahogado que el agua, hermano. Y entonces viene, mire, él es mi esposo, el pastor. Con mucha honra mi esposa me presentó. Volteó el hombre: pastor, siéntese. Siéntese, pastor. No, así estoy bien yo, tranquilo, siéntate. No, siéntese, pastor, me decía. Óigame, me senté a oírlo al hombre, por amor a las almas, eso lo digo. Yo dije: ¿quién quita el Señor le dé un momento de lucidez y yo pueda hablarle una palabra de vida? Lo intenté, hermano, Dios sabe que lo intenté. Cuando ya yo lo miré, le dije: mira, amigo, andas más ahogado que el agua. Le dije: mejor cuando andes lúcido platicamos, ¿qué te parece? Sí, está bien, pastor. Pero, pastor, me decía así. Y lo hago bien, ¿verdad, hermanos? No crean, no tengo cara de guayno, hermanos. Y me decía: pastor, así. Es que mire, yo no puedo predicar el evangelio. Le hacía así el hombre. Yo decía: ay, Dios mío, mejor que ni diga eso enfrente de la gente. Decía yo, que ni lo diga. Yo no puedo predicar. Y hermano, una y otra vez yo puedo predicar el evangelio. Yo en mi corazón decía: no, así no se puede predicar el evangelio. Como aquel que un día llegó, estaba yo con un pastor: hermano Tito, me decía del cruzar la calle, vamos a predicar el evangelio. Yo le digo al pastor: mira como viene motivándonos, aleluya. Dije yo: hoy vamos a hacer un trío y vamos a irnos a predicar el evangelio de seguro, dije yo.
Cuando llegó, hermano Tito, vamos a predicar el evangelio, Tito. Ah, no, mi hijo, le dije, así no puedes predicar el evangelio. Mejor vete a tu casa a desintoxicarte y ya después hablamos, le dije. Pero así no. Usted no puede predicar el evangelio, hermano, porque no se le ha dado el derecho de predicarlo con un mal ejemplo. ¿Me explico? El evangelio se predica cuando hay un testimonio, cuando hay, hermano, un reflejo. No importa lo que tú hayas sido, eso no importa lo que hayas sido. Tú puedes haber sido lo que fueras, hermano. Aparte, usted sabe que los borrachos casi siempre tienden a contar sus secretos, o otros a alarmarse. Y el hombre estaba contando secretos que para qué le digo. Hermano, yo ni quería oírlos, ¿te recuerdas? ¿Para qué le digo? Mejor no. No. Así usted no puede predicar el evangelio. Si usted no ha entendido lo que significa el evangelio, primero aprenda lo que es el evangelio y luego predique el evangelio. Antes de eso no, porque lo va a echar a perder todo, hermanos. Y así estaba la iglesia de Corintios, hermanos, con dones, con lenguas, con revelaciones, y iban a predicar el evangelio. ¿Quién rayos les iba a creer, hermanos, los que hablaban? Si su vida no reflejaba lo que hablaban. Y por eso, qué lindo es entender que este pueblo, si bien es cierto, bebió, comió, disfrutó, pero menospreció, para que usted y yo entendamos que estamos comiendo, bebiendo, pero que tenemos que tener cuidado de no menospreciar, hermanos, lo de Dios, porque lo de Dios es real. Es el agua que sacia tu sed, es el pan que te da de comer, no a tu cuerpo, a tu espíritu, hermano, al ser espiritual que tiene que alimentarse, no con otras cosas que no sea la palabra de Dios. Por eso Jesús lo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, ¿correcto? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todos comieron, hermanos, todos vieron milagros, todos vieron la gloria de Dios, comieron y bebieron de manera sobrenatural. Escucharon la voz audible de Dios en más de una ocasión. Vieron cómo se abría la tierra para tragar a los hijos de Coré y cómo salía fuego de abajo de un pueblo, hermano, de abajo, perdón, de la tierra. Fue un pueblo de señales, etcétera. Ahí se puso así porque lo reduje un poquito, pero usted atínele, hermano. Fue un pueblo de señales. Un pueblo. Si alguien tuvo señales fue Israel, hermanos. Y Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, porque les faltó algo muy importante que agregar a la iglesia del Señor, que Pablo le está hablando a Corintios. ¿Cómo se llama esa palabra? Obediencia. La obediencia te lleva a la sujeción a Dios, y desde luego te lleva a la sujeción a todos los delegados de Dios, hermanos. Pero la palabra obediencia es una palabra muy difícil de entender. Pero yo quiero decirle algo, hermanos amados. En el cielo no va a haber anarquismo ni rebeldes. En la presencia del Señor va a haber solamente gente obediente. Si sus ángeles, que son mayor hasta ahorita humanamente hablando que nosotros, cuando Dios les da una orden, están prestos a cumplirla a cabalidad. Los únicos que nos rebelamos muchas veces somos los seres humanos. Somos rebeldes por naturaleza, porque traemos arrastrando una naturaleza caída desde Adán, aunque a veces no se quiera reconocer, pero hay una tendencia a la rebelión, hay una tendencia, hermano, a la insujeción, a la sublevación, a todo lo que tenga que ver con ión, ¿verdad, hermanos? Todos los sufijos, como podríamos decirlo, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en ello. Lo que sí le digo es de que les faltó esto, y Pablo lo que les está dando esta cátedra es para enseñarles en sí. Señores, Israel fue ejemplo en lo que ustedes no deben de hacer, pero también deben de recordar que ustedes deben de aprender a obedecer, porque la palabra obediencia es poderosa, hermano, en el reino de Dios. Por eso, por ende, Pablo les expone el versículo 5. Pero de los más de ellos que vieron visiones, que vieron la gloria de Dios, que vieron todos los milagros, hermanos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, dice, en el desierto. ¿Cuál es la palabra, hermano, clave para agradar a Dios? Obediencia. Y el Señor se lo dijo, hermanos, en el libro de Samuel, hablando el profeta Samuel, si bien es cierto,
Capítulo 15, verso 22, usted lo está viendo ahí. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca a lo que Él dice? Usted ya conoce la historia. Saúl, tratando de agradar a Dios, ofreciéndole holocaustos de un pueblo que le dijo que tenía que aniquilar a todos. Pero cuando llega Samuel, ya había hecho holocausto, ya había ofrecido al Señor. Primero, él no era sacerdote, él era descendiente de la tribu de Benjamín. Los únicos que podían ofrecer sacrificios al Señor eran los levitas, hermano, de donde venían los sacerdotes, los profetas de Dios. Y luego no había obedecido al Señor, y el Señor le dice: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se ofrezcan holocaustos o sacrificios, ofrendas, o que se obedezca a lo que Él dice? ¿Qué piensa usted, hermano? Juan 14, 15. Si ustedes me aman, obedecerán, ¿qué dice? Mis mandamientos. Si no me aman, no los van a obedecer. Los van a tergiversar, o los van a adulterar, o minimizar, no, qué sé yo. O los van a, tal vez, a malinterpretar a su manera. Juan 14, 23. Voy a entrar rapidísimo porque es importante entrar en este punto a la Biblia. Vamos rápido. Juan 14, ¿qué dije? Verso 23. ¿Qué dice Juan 14, 23? Mire, Jesús respondió y dijo: si alguno me ama, guardará, ¿qué dice? Mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Mateo 7, 21. Le voy a dar varios versos para que usted los vea, que hablan sobre la obediencia. ¿Qué fue lo que hizo que no le agradase a Dios de Israel cuando Dios se le manifestó? La desobediencia a lo que Dios te ha encomendado, a lo que Dios te ha delegado, a lo que Dios te ha dicho. Esto es lo que le desagrada al Señor. Lo voy a regresar para que le tome foto. Tómele foto bien, por favor, ahí, para que lo puedan hacer. Me tomo un traguito yo rapidísimo. ¿Ya están listos? Listos, vamos pues. Muy bien, ahí está, hermanos. Puedes ver la gloria. Puedes ver la gloria, puedes ver todo, hermano. Puedes ver todo lo que tú quieras. Puedes experimentar, puedes temblar, puedes chillar, puedes decir que sabes mucha Biblia, todo lo que tú quieras. Pero si en tu corazón no hay todavía ese espíritu de obediencia, te hace falta mucho camino por recorrer, hermanos, quiero decírselo. Y la obediencia primeramente es al Señor. Obedecer lo que Dios te diga, aunque a veces a algunos no les guste. Es como cuando tu jefe te da una orden. ¿Se acuerda usted, hermano? Tu jefe va y te dice, le dice al empleado: dile a aquel que se ponga las pilas. Y tú dices: ay, no, pero ¿por qué no va usted? Pues para eso te pago, para que tú vayas, ¿no? Dile al otro que queda despedido: ah, pero ¿por qué yo? Pues para eso te pago, para que vayas. Es igual con el Señor. El Señor, cuando contrata obreros como nosotros, nos da para dar la palabra como Él nos las da. Hermanos, el mensaje no es al gusto del pueblo, es al gusto de Dios. Mire lo que dice aquí: por esto Israel es nuestro mayor ejemplo, que asegura nuestro caminar. Es como un espejo para nosotros, para que no nos desviemos y terminemos en el capítulo 5 de Primera de Corintios, que dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados ¿en dónde? En el desierto, con pérdidas. Ellos no poseyeron la tierra de las promesas. En el segundo grupo, que voy rapidísimo, Pablo les menciona lo contrario a la gloria que vieron en el primero, lo cual no les sirvió de nada. Mire rapidísimo, verso 6. Mas estas cosas, otra vez como ejemplo, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis
como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Es lo que dice 1 Corintios 6. Saquemos las cosas que, hermanos, que aborrece Dios, que habla Pablo, y de las cuales es un ejemplo para nosotros rapidísimo. Número 1, habla de que no codiciemos las cosas malas. Diga conmigo, no voy a codiciar las cosas malas. Vamos, dígalo conmigo, no voy a codiciar las cosas malas. ¿Cuáles son las cosas malas? Todo lo que es malo, que usted ya sabe que es malo. Eso le afecta a su vida espiritual. Eso le detiene, le amarra. Porque cada vez que alguien comete algo malo, sabiendo que es malo, se tira una cuerda por muy delgadita que sea. Cuando ya la cometa 100 veces, se va a convertir en un gran lazo que va a ser difícil de romper. Va a tener necesidad de una liberación o de una administración. Porque a veces la gente dice: ay, pequé, pero no pasó nada. Peca otra vez, no va a pasar nada tal vez que tú pienses, pero en tu espíritu y en tu alma están aconteciendo efectos espirituales que posiblemente van a ser irreversibles. Porque hay gente que vive atada toda su vida a cosas del pasado, hermanos. Y hay cosas que suceden aún dentro del evangelio que se arrastran por toda la vida, que tienes, aunque Dios te las haya perdonado, son una cadena, son una amarra que te habla de que ya no vuelvas a cometer los mismos errores. Y por eso Pablo le dice: no codiciemos las cosas malas, no las codiciemos, ni seáis idólatras. Note que, hermano, que involucra la comida como ofrendas en reconocimiento a los ídolos. En esta parte, cuando habla de no ser idólatra, se habla de sacrificar y comer, hermano, lo que tú en tu corazón veneras a los ídolos. Espero que me entienda, y si no, vaya a revisar el tema, creo antepasado, si no me equivoco, no recuerdo cuál tema fue, de 1 Corintios. Vamos rápido. Número 3 dice: ni forniquemos. Es parte de las ordenanzas a los gentiles en el concilio de Jerusalén de Hechos capítulo 15. ¿Se recuerda que Pedro habló cuando Pablo y Bernabé subieron a hablar para defender la situación que estaba sucediendo en el 14 con los judaizantes, hermano, en Antioquía? La Biblia dice que ahí se le dieron ordenanzas de no fornicar, si bien es cierto, ahí está la parte, de no ser idólatras, de no comer lo ahogado, ni tampoco comer sangre. ¿Se recuerda, hermanos? Ahí está, las ordenanzas. Pero fornicar, usted ya sabe que tiene un efecto en el mundo espiritual, y ya lo hemos tocado durante, creo que en las primeras partes de Corintios que hablamos de pornea, que significa toda actividad sexual fuera del matrimonio que produce una contaminación espiritual y ata tu alma. Cada vez que cometes pecado, aunque no te des cuenta, tu alma se va atando, y por eso no puedes fluir en el Señor. Y muchas veces Dios no puede hablarle, hermano, a un hijo, aunque sea hijo, por todo el pecado que está enfrente, que no ha rendido delante de Dios. Sabemos que la sangre es poderosa, la sangre de Cristo, para limpiarnos de todo pecado, ¿correcto? Número 4, ni tentemos al Señor. Y número 5, ¿qué significa tentar al Señor? Ponerlo a prueba. Ni murmuréis. Ponerlo a prueba, hermano, como le dijo el Señor a el enemigo cuando le dijo: tírate. Al cabo, si eres hijo de Dios, escrito está que va a mandar a sus ángeles para que te sostengan en el aire y tu pie no tropiece en piedra. Eso le dijo el enemigo. Le estaba recitando el Salmo 91. Eso es tentar a Dios. Ay, voy a hacer un acto de fe, aleluya, porque yo creo. Bueno, si te das en la trompa, no digas que fue Dios, porque Dios no permite eso, hermanos. Cuando Dios te dice algo, te lo va a dar consciente a tu espíritu, no a una fabricación de fe del alma, porque el alma fabrica la fe. No, estamos hablando, hermano, de una esencia de fe espiritual que cuando Dios te habla, te hace sentir seguro de lo que tienes que hacer. Y cuando te tiene que mover a hacer actos de fe, el Espíritu de Dios te va a impulsar a que lo hagas. Pero el alma es muy emocionalista y traidora, y de repente empieza a tentar al Señor. Señor, rescátame, sálvame. Dice: no, tú te metiste en eso. Yo no te dije que te metieras. No tentarás al Señor tu Dios. Así le dijo el Señor al diablo, ¿no? Escrito está, Satanás: no tentarás al Señor tu Dios. Ni murmuraréis. Ni murmuréis. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Murmurar.
Mire lo que hizo en el segundo grupo: fornicar, tentar, codiciar, murmurar, hermano, y hacer todo lo malo ante los ojos del Señor. Ahí está. Verso 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo. Verso 11. Y están escritas ¿para quiénes? Amonestarnos ¿a quién? A todos los que se dicen ser cristianos. Esta palabra es para toda la iglesia, para todos, desde ministros hasta principiantes, hermano. Porque no estamos exentos los ministros de que el adversario nos alcance con tentaciones. No estamos exentos de que el adversario nos alcance. Una cosa es que el pecado te alcance, otra cosa es que vayas tras el pecado por tus descuidos. No te descuides, hermano. Mantente firme. Entiende que el diablo no toma vacaciones. El enemigo día y noche trabaja con todo ese ejército de demonios a manera de poder retenerte, atrasarte, desviarte o destruirte. Tenemos un enemigo invisible, poderoso, que Dios mismo ha hablado, que le dio poder, pero que ante el poderío de Jesucristo se rinde en el nombre de Jesús. Pero eso sí, hay que estar firmes en el evangelio. Vamos rápido, concluyamos con esto. Estamos bien, gracias al Señor. Verso 12. Así que el que piense estar firme, dice Pablo, mire que no caiga. No está hablando que el que tenga más dones o que no tenga, ¿verdad? A mí no me impresiona la gente que habla lenguas. Está bien, yo creo en hablar lenguas. Yo mismo hablo en el Espíritu. Yo mismo profetizo. Tengo el don de poder ver desde hace muchos años. Cuántas experiencias. El Señor me ha usado para sanar a muchos enfermos, para liberar a muchos endemoniados. Tengo la experiencia, pero eso no me garantiza a mí que Dios esté agradado conmigo si yo no tengo frutos. Yo tengo que cuidarme de lo que Pablo le habló a los corintios en los dos grupos, para asegurarme que Dios está agradado conmigo y vaya caminando en el camino correcto. De otra manera, hermanos, yo quisiera que la iglesia fuera una iglesia más de frutos que de dones. Está bien los dones, pero más de frutos. Que la gente realmente promoviera el amor entre la congregación. Yo no estoy hablando del amor almático. Ay, hermanito, Dios me lo bendiga. Y por atrás, Dios me lo bendiga, hermanito. No, yo no hablo de ese amor. Yo hablo del amor que cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Que tiene la capacidad de que cuando ves que tu hermano tiene un defecto, lo aceptes con el defecto como otros te aceptan a ti con sus defectos tuyos. Así de sencillo. Yo quisiera que la iglesia, hermano, fuera una iglesia que compartiera de gracia sin predicarles tanto lo que de gracia han recibido. Te liberó el Señor, ve y libera a otros. Te sanó el Señor, ve y pone las manos sobre los enfermos de otros. Te sacó el Señor de las drogas, vete con los drogadictos para que el Señor te use. Te sacó de entre las pandillas, vete, háblales del evangelio. Y vas a mirar que este evangelio se va a volver poderoso, como dijo Pablo. El evangelio, a Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y cuando usted escucha esa palabra salvación, del griego significa sotería. Sotería significa es poderoso para rescatarte, para liberarte, es poderoso para arrancarte del mismo infierno si es necesario. Antes de que tú caigas, el Señor te rescata. Es poderoso para sanarte, para hacer de ti una nueva persona. Ese es el evangelio al que yo me refiero, de que decía Pablo, hermano. No el evangelio religioso que practican muchos, de venir a la iglesia y no hacer nada. No el evangelio, hermano, de congregarse y venir a juzgar a los demás, venir a criticar hasta los ministros. No, yo no hablo de ese evangelio. Yo hablo del evangelio que cambia y que transforma en verdad el corazón del hombre. De ese evangelio hablo. Y Pablo estaba hablándole a la iglesia, amados, de ese evangelio. Todo lo demás está bien, hermano, pero que a ti no se te olvide que una de las principales áreas de un cristiano debe de ser el verdadero amor sin hipocresía. Usted puede estar a disgusto con quien usted quiera,
pero no deje de amarlo. Porque el hecho que usted esté a disgusto con alguien no significa que usted tenga la razón. Usted puede estar completamente equivocado y puede estar completamente y sinceramente equivocado, y nadie le va a juzgar por su sentimiento, porque somos seres que tenemos el derecho de sentir. Pero no se olvide de lo que dice la palabra de Dios. El evangelio en verdad nos cambia y nos enseña. No me venga con lenguas, ni profecías, ni visiones si yo no veo que usted es una persona que ama al Señor. No me venga a mí a hablar, hermano, de sus experiencias si usted no está predicando el evangelio en las calles, en las casas, allá afuera, dando de gracia lo que de gracia ha recibido. Vaya, haga la obra del Señor. Vaya como Jesús, hermano, fue con el gadareno y lo liberó de sus demonios que tenía. Le sacó una legión de demonios. Y el endemoniado dijo: te voy a seguir. Y Jesús le dijo: no, quiero que te vayas con los tuyos y les digas cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Sanó a 10 leprosos. El Señor, uno llegó agradecido a agradecerle al Señor. Le dijo: ¿dónde están los otros 9? No sé, Señor. ¿Qué le dijo el Señor a los 10? Vayan y preséntense como testimonio con el sacerdote. No alcanzaron a llegar y fueron sanados en el camino, pero uno llegó agradecido. Yo espero que tú seas esa iglesia agradecida, que entiendas que si el Señor te rescató de la lepra del pecado, de la vil inmundicia, de todo lo que éramos, hermanos, ya no lo somos. Antes éramos eso, pero ya no lo somos. No importa lo que haya sido antes, ya no lo somos. Ya somos seres, personas diferentes. ¿Qué importa lo que la gente diga, hermano, de nosotros? Hace años atrás llegué a la casa de un narco, hermanos. Lo voy a decir nomás así, pasos agigantados, que me conocía. Y llegué a predicarle el evangelio. Al hombre lo habían agarrado con 5 kilos de cocaína y había estado muchos años en la cárcel por causa de eso. Y a eso se dedicaba el tipo. Llegué y le digo: mira, quiero decirte que Cristo cambia la vida de las personas. Tú me conociste como yo fui. Tú sabes que como yo era. Yo según dándole mi testimonio, mire qué equivocado está uno a veces, hermano. Le dije: mira, Dios te puede cambiar a ti también, y Dios te puede sacar de esa vida. ¿Sabe qué me dijo? Vete de aquí, lárgate antes de que. Usted ya sabe. ¿Qué iba a hacer yo? Irme, seguro. Como que primero vagos y ahora cristianitos. Ese hombre murió sin conocer a Cristo. ¿Cómo me recuerdo de un hombre, hermano, que había estado 6 años en la prisión? Vulgarmente hablando se conoce como la pinta, hermanos. Y me acuerdo que salió, recién salido, era malo el tipo. Yo ya era creyente, convertido, y andaba en mi tierra. Me acuerdo hace tiempo atrás. Y me acuerdo que iba yo caminando por la calle y me lo encontré en una esquina, hermano. Y empiezo a hablarle del evangelio al tipo. Yo sabía quién era él. Y yo le empiezo a decir: mira, el Señor hace milagros, puede cambiarte. Tú puedes cambiar, tu vida puede cambiar si te entregas a Jesús. Y empecé a hablarles, hermano. Y el hombre se me quedaba viendo: ah, me dice, yo no quiero nada con eso. Olvídate de mí, yo no estoy con eso. Así me decía. Bien amenazante el tipo. Cuando yo me sentía amenazado, porque yo sabía quién era, hermano. Usted tiene que saber medir el peligro, que no puede hablar con todos igual, hermanos. Menos en el mundo, mejor dicho, en el mundo. Y óigame, recuerdo que el hombre se fue, hermano, para donde él iba. Se fue. A los 11 días, en el periódico, encontraron a una persona muerta abajo de un puente. Fue intoxicado con cerveza y gasolina. Mire cómo lo querían al tipo, hermanos. Nomás para que usted se dé una idea. 11 días. ¿Sabe cuándo había sido mi encuentro con esa persona? Hacía 11 días que yo me había encontrado con esa persona. En pocas palabras, su última parada fue hablar conmigo.
Cuando él terminó de hablar conmigo, se fue directo a la muerte. Pero ¿sabe algo? Dios le dio la oportunidad de salvarse y no quiso. Se perdió, hermano, porque quiso. Porque si hubiera entregado su vida al evangelio, hubiera conocido el poder de Dios que realmente cambia. Y a ese se refería Pablo. Y por eso no podemos confiarnos. Debemos de estar siempre, toda la vida, señores, firmes. No juegue con el evangelio, porque el diablo no juega con usted. No, él le va a tirar a matar más si usted le ha arrebatado almas, más si usted le ha servido al Señor. Él no va a andar jugando con usted, ni va a tomar vacaciones con usted. No, Señor, él va a estar siempre en todo momento. Si usted sale, no se olvide de llevarse el maná. Si usted sale, no se olvide que lo siga la roca, que es Cristo. No se desconecte. Con muchos, me dijo una vez un pastor, Dios amado, yo soy de otro criterio, soy de otra era, hermanos. Usted me puede llamar arcaico lo que usted quiera, cavernícola lo que usted quiera. Salí en un viaje misionero un día y me dijo, ¿a dónde fue, pastor? Y eso que era pastor el tipo, ¿fue a vacacionar o fue a las misiones? En ese momento me cayó el rema, le dije, fui a vacamisiones. No, me dice, usted tiene que definirse, o va a vacacionar o se va a las misiones. ¿Qué ministro de Dios puede callar la boca cuando Dios te presenta a una persona y luego te enlaza con otra iglesia que necesita? Dígame, ¿qué ministro de Dios se va a callar y decirle, perdón, ahorita no estoy activo, estoy en vacaciones, por el amor de Dios? Debería dejar de ser ministro. Nosotros tomamos vacaciones, pero siempre con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dejarle el evangelio a alguien. Y aprovechamos para descansar. Levante su mano derecha, diga conmigo amén. Porque es importante entender, hermanos, que estamos en el trabajo y el enemigo no va a descansar jamás. Yo termino con esto. Verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que pueda resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas, ¿qué dice? Soportar. ¿Quiere ponerse de pie, por favor, hermanos? Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas o debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Él no se ha contaminado. El Señor no se ha contaminado. Jesús fue tentado en todo, como hombre. También lo seremos nosotros, pero si en el corazón está la rebelión y la desobediencia, se caerá en toda tentación, como le pasó a Israel. Serás un ejemplo de lo que no se debe de hacer para muchos, hermano. Un ejemplo. Y por eso Pablo en 1 Corintios 9:24 dice, saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Oiga, y todo aquel que lucha se disciplina en todo, No anda con informalidades o con corazones partidos, no, se disciplina en todo, hermanos. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, nosotros en cambio para una incorruptible. Por eso yo, dijo Pablo, por eso yo corro así, no como a la aventura o a la deriva. Peleo así, no como quien golpea al aire, más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Oh, bendito Dios. Levante su mano derecha hacia el cielo. Señor, estamos dispuestos, estamos listos, Dios. Solamente danos la fuerza, Padre. Cada vez que venga la prueba, la lucha, como Israel fue probado y se convirtió en 2 veces ejemplo de diferentes cosas. Israel fue probado y fue el ejemplo negativo que muchos no queremos seguir. No nos hagas ejemplo de lo malo, Señor. No permitas que caigamos por nuestras debilidades
por nuestras luchas, mas antes que nos afirmemos en tu camino, para que cuando la gente nos vea diga: allá va el que tiene 10 años en el evangelio pero ha guardado su testimonio. Allá está el que me habló del evangelio. Allá está el que me dijo: por causa tuya es que yo creo. Allá está el que me dijo: tú me hablaste y sentí algo que cambió mi vida. Que mejor la gente diga eso a que digan: para cristianos así, mejor para qué. Si hacen lo mismo que yo hago, si piensan igual como yo pienso, si caminan peor que yo, ¿para qué me voy a hacer yo evangélico? ¿Para qué me voy a convertir a ese evangelio? No, que cuando pase el tiempo la gente diga: allá va el que ha guardado el testimonio. Allá va el que predica el evangelio. Allá va el aleluya. Sí, allá va el hermanito. Allá va, hermano. Pero que tú sepas distinguir entre ser un ejemplo positivo o un ejemplo negativo. Israel miró la gloria, miró todas las cosas que no hemos visto tal vez nosotros, pero muchos hemos visto la gloria del Señor. Cuídate de no caer en un mal ejemplo, para que no te ponga a Dios como mal ejemplo, sino un buen ejemplo. Vamos, levante sus manos al cielo. Dígale al Señor ahí donde usted está. Tal vez el Espíritu de Dios, mientras los hermanos entonan este canto, le habló a su corazón y usted quiere venir al altar, quiere venir a orar, a hablar con el Señor, o tal vez a rendir cosas. Hágalo con toda libertad, el altar está abierto. Y si no, dígale al Señor: Señor, perdóname por el mal ejemplo que he dado. Perdóname, Señor, por mi desobediencia. Arranca de mí ese espíritu que me está estorbando de desobediencia, que me está apartando de ver tu gloria, Señor. Arráncalo, Señor, y sálvame, así como lo hizo Pedro cuando sintió que el agua le llegaba a la garganta. Que perezco, Señor. Pida ser salvado a tiempo antes de que se ahogue, y ríndase al Señor. Dígale: Señor, yo quiero ser obediente, yo quiero rendirme y quiero entregarte a ti lo que yo soy. Dígaselo. El altar está abierto para que venga usted a hablar con el Señor, a menos que no sienta en su corazón usted la sencillez, en su corazón, su espíritu, no lo haga. Pero usted sabe que han habido cosas que el Señor le ha hablado a usted en este mensaje. No le diga al Señor no, si sabe que Dios le ha hablado a usted, a su corazón. Esto no es una cuestión personal de nadie, es un mensaje a la iglesia, para que la iglesia reconozca y reaccione a tiempo, para que salgamos de este lugar como un buen ejemplo y no ejemplos que desagradan al Señor. Dígaselo. Hable con el Señor, usted que está aquí en el altar. Dígale: Padre, perdóname mis desobediencias, perdóname lo que no he entendido, perdóname porque me he equivocado como Israel. Pero hoy yo reconozco mi falta y la pongo delante de ti. Dígaselo al Señor: me arrepiento, sáname, rompe las cadenas que me estén estorbando y sálvame, Señor, sálvame. Vamos, dígaselo: sálvame, Señor, sálvame. Cobra fuerza, hermano, cobra fuerza, cobra la fuerza, cobra la fuerza, cobra la fuerza. A veces nos falta fuerza, pero declaro sobre tu vida una fortaleza sobrenatural. ¿Sabes por qué el Señor dice: te daré las fuerzas del búfalo? Porque el búfalo, cuando se siente que está cansado y no puede subir, inclina sus rodillas para tener una doble tracción y poder arrancar, impulsarse y subir. Así te dice el Señor hoy: así pongo las fuerzas del búfalo para que te levantes y cumplas con lo que te he hablado. Yo ya te lo he declarado, te dice Dios hoy. No lo has creído, pero hoy una vez más te lo digo. Te dice el Señor: levántate, levántate, levántate con la fuerza del búfalo. Hoy levántate, levántate. Hoy fortaleza de lo alto descienda sobre tu vida.
En el nombre de Jesús. Sanidad para tu alma, hermana. Tú sabes bien lo que el Señor te ha declarado y hoy puedo mirar heridas que están siendo sanadas. Escúchame, el pasado vas a tener que soltarlo, porque el pasado no te ha ayudado ni te ayudará jamás. Pero este día el Espíritu de Dios me muestra que sana tu alma hoy, para que sigas. Sanidad hoy en el nombre de Jesús. Envío esa palabra que te sana hoy en el nombre de Jesús. Recíbela, recíbela en el nombre de Jesús. Recíbela, recíbela, recíbela en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, rompe, rompe, rompe toda cadena. Ahora mismo, escúchame, mi hija. Lo que el enemigo te ha declarado es mentira. Te recuerdo, te dice el Señor, que Él es padre de mentira. Hoy quito de ti la pesadez y la congoja. Ahora sé libre en el nombre de Jesús. Ahora sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre ahora en el nombre de Jesús. Sé libre ahora en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Rompe las cadenas. Sé libre ahora mismo. Hay muchas cosas, te dice el Señor, que te he declarado que voy a hacer contigo, pero tendrás que aprender a pagar el precio. Y este es el camino. Ahora, en el nombre de Jesús, declaro el fuego sobre tu vida. Fuego. Ahí. Recibe, hermana, en el nombre de Jesús. Recibe, 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 recibe. No tengas miedo, te dice el Señor. No tengas miedo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Yo te he declarado lo que he dicho sobre ti y lo sostengo. Revisa tus manos, que aún no las has usado. Te dice el Señor, revisa tus manos, porque aún no las has usado y quiero que las uses. Quiero que uses tus manos para bendecir y para romper yugos en muchos de esclavitud. Hoy derramo sobre tu vida una unción fresca, una unción que te seguirá y que te preparará, te dice el Señor. Hoy reciba, hermano. No se preocupe por el tiempo, que estamos en el tiempo de Dios. Agárrame la hermanita, por favor. Dios te bendiga, hermana, en el nombre de Jesús. Declaro sobre tu vida llenura, sanidad, una doble porción. ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? Tú has dicho, ya soy vieja, pero te dice el Señor, yo aún cosecho frutos maduros de los ancianos, porque he puesto sabiduría en tus labios para que hables tu experiencia con muchos. Tienes que hablarla, declárala. Cuando tú lo hagas, yo voy a estar respaldándote. Y sabes algo, muchos vendrán por tu testimonio a mis pies, te dice el Señor. Hoy yo traigo llenura sobre tu vida, una unción especial, llenura, en el nombre de Jesús. Recíbela en el nombre de Cristo, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Padre, bendigo a mi esposa también, en el nombre de Jesús, y declaro tus promesas sobre su vida ahora mismo, en el nombre de Jesús. La bendigo. Recibe a Misai en el nombre de Jesús. Recibe, recibe. No te preocupes, te dice el Señor, yo estoy en control. No te preocupes, yo soy el que da el crecimiento y el que hace la obra. Necesito de manos, eso sí es cierto, pero yo voy a hacer una obra primorosa contigo, te dice el Señor. ¿Sabes cuál es la obra primorosa? Voy a reestructurarte y voy a cancelar la vieja estructura para que tengas una estructura nueva. Ahora mismo, sé ahora restaurado en tu forma de pensar. Ahora mismo envío la palabra, Señor, sobre este joven y lo bendigo en tu nombre precioso, en el nombre de Jesús. Reciba, reciba, hermano, en el nombre de Jesús. Ahora mismo toca su corazón. Vendrá el tiempo cuando me dirás no, y tú lo sabrás porque te daré señales previas.
Mandaré sueños y visiones, y tendrás que estar preparado para recibir a muchos que te dirán: así te dice el Señor, porque yo te he llamado, y te he llamado para que cuides de mi pueblo y para que les des alimento. Vendrá el tiempo cuando dirás no a mi llamado, te dice el Señor. En el nombre de Jesús, reciba, hermano, reciba. Canten al Señor, eleven su voz delante del Señor. Hermano que te quedaste allá atrás, levanta tus manos al cielo. Padre, bendigo a tu pueblo. Declaro sobre cada uno sus promesas, Padre. Te ruego, Dios, que tú te muevas. Muévete, Padre Celestial, en la unción, en este ministerio, en esta congregación de Everett, Señor. Muévete en el nombre de Jesús. Muévete, Señor, en este ministerio. Muévete, Señor, en este ministerio. Muévete, Señor. Muévete, Dios, en este ministerio. Muévete, Dios, en este ministerio. Sea libre. Sigan ministrando, hermanos, porque el Señor está sanando y está rompiendo cadenas. Ahora mismo, ministrale a esa mujer en el nombre de Jesús. Ministrale. Ministrale a esa mujer. Ministrale. Suéltalo en el nombre de Jesús. Suéltalo. ¿Sabes a quién le digo que te suelte el dolor? Suéltalo ahora mismo. Suéltalo en el nombre de Jesús. Suéltalo, no lo retengas. No dejes que el Señor sea impedido para llenarte. Suéltalo. Suéltalo. Necesita más del Señor. Gracias, Dios. Ven. Levante su voz un poquito más con fuerza, los que están cantando, para que podamos agregarle. Ministerios Levantando la Cosecha. Apóstol Tito Ávila. Desde el estado de Washington, te invita a nuestros servicios en vivo, domingos 10 de la mañana y 2 de la tarde. Casa Ministerial Levantando la Cosecha. Actividad de fortalecimiento, lunes a jueves. Todos los martes, clases de discipulado a las 7 de la noche. Actividades mensuales. Reunión de damas. Primer sábado de cada mes a las 10 de la mañana. Sábados. Oración de las 8 a las 9 de la mañana. Reunión de jóvenes cada tercer sábado del mes a las 2 de la tarde. Búscanos en las redes sociales, YouTube o Facebook como Ministerios Levantando la Cosecha. Peticiones de oración: llamar al área 206-850-6316. Contamos con material bíblico para iglesias, enfocado en crecimiento espiritual.